Quería empezar centrándonos en el tema de lo que suponen hoy día los datos. Los datos, como se ha denominado, son el petróleo del siglo XXI y van a ser el ADN de la sociedad digital. La ponencia aquí se establece las universidades en la sociedad de la información. Vamos a abordar primero esta parte, ver lo que ha supuesto también el reglamento y la nueva normativa recientemente aprobada en España y luego ver cómo aplicamos esta normativa en las buenas prácticas. En cuanto a la sociedad de la información, bueno, pues la evolución, sabemos que la sociedad de la información tiene un largo recorrido. Las primeras investigaciones, sobre todo nosotros, la raíz la vamos a encontrar en Internet, pero antes ya hubo gran investigación militar y proyectos militares, sobre todo pues, para descubrir la bomba atómica en el periodo de entreguerras, y fruto de esta investigación llegamos al año 83, donde se va a dividir la red civil, que va a dar lugar a Internet, y la red militar, que se denominaba Milnet. Internet, cuando se abre en primer lugar a los centros universitarios. De aquí que hablemos de las universidades en la sociedad de la información. Se abre a los centros universitarios, a los centros de investigación, que estamos en primera línea en el nacimiento de la sociedad de la información. Nosotros, y muchos de nosotros, por ejemplo, yo entré en la universidad del siglo XX y habíamos mantenido tres modelos de universidad, es decir, estos tres modelos, Giner de los Ríos tiene un libro muy bonito, Estudios Universitarios, donde analiza estos tres modelos de universidad. El modelo anglosajón, donde se educa, se vive en colegios; el modelo napoleónico, nosotros somos herederos del modelo napoleónico, no solo en esto, en mucho más cosas, en todo el derecho público somos herederos, que es el modelo francés de formar profesionales. Y luego está la Universidad de Humboldt, el modelo alemán, que es la Universidad del Saber, de la unidad de docencia y de investigación. Pero ahora nos vemos en nuestro país implantando la administración electrónica y en las universidades, que hemos dicho que somos pioneras en muchos temas, también vamos avanzada en este tema. Estamos en pleno proceso de implantación. Estamos ahora en un modelo de universidad electrónica. Estamos ya en el siglo XXI y el modelo que conocíamos ha saltado por los aires. Hay muchos temas que, bueno, ya lo hemos visto en las ponencias anteriores, todo lo que supone un dato de carácter personal y el rastro que podemos dejar día a día con nuestro bono de transporte, con nuestro móvil, con la geolocalización, con la tarjeta, porque constantemente nos estamos bajando aplicaciones en el móvil y decimos, no, esta aplicación es gratuita. No, nunca son gratuitas. Pagamos con nuestros datos de carácter personal. Aquí gratuito no hay nada. Y además que valen bastante los datos. Bueno, aquí vemos también no solamente ese rastro que dejamos en toda nuestra vida y en la sociedad de la información, pues como he comentado, esto se ha fomentado mucho. ¿Por qué estaban las universidades en esta primera línea? Bueno, pues podemos ver hoy día que los grandes proyectos de la sociedad de la información han nacido en universidades. Yahoo y Google son proyectos de la Universidad de Stanford. Facebook, bueno, lo hemos visto en la película, pero bueno, fue un proyecto que surge de comunicación en la Universidad de Harvard. Hoy día también vemos que la universidad no es ajena a estas grandes empresas. De hecho, Google con la NASA han fundado una universidad, la Singularity University, que si os metéis en sus páginas, pues ponen que para qué se funda esta universidad. Pues establecen que se va a fundar para dar solución a los grandes retos de la humanidad. Nosotros también en España, la universidad ha estado en primera línea de la sociedad de la información, es decir, el primer correo electrónico en España, ¿desde dónde se envía? Pues se envía desde una universidad pública. Se envió en el año 85 desde la Universidad Politécnica de Madrid. Y como en este tema vamos a estar también muy en primera línea. El tema del acceso a los datos, bueno, donde el primer gran tratamiento de datos se produce en Estados Unidos con Roosevelt en el año 35, que hace una gran base de datos, bueno, pues de todos los trabajadores, las pensiones, y en Estados Unidos se da primero el acceder, primero se da la transparencia, acceder a los documentos, y luego cuando se accede a los documentos se plantea la privacidad. Es decir, fue en la década de los 60 cuando acceden a los documentos, transparencia que a nosotros nos ha llegado tardísimo. Quedábamos con Chipre, Malta, vamos, un país que no tenía la transparencia. Bueno, pues ellos la implantan en este periodo.
Y aquí vemos, bueno, pues cómo las universidades han estado desde un primer momento. Ya mis compañeros que me han precedido, bueno, pues han estado comentando pues, los precedentes, el marco de la Unión Europea, cómo la Constitución española no establecía expresamente un derecho de protección de datos, no lo establecía, sino tenía este precepto que dice la ley limitará el uso de la informática. Fue un precepto muy importante porque esta limitación, esto se inspira en la Constitución portuguesa, Constitución que se había aprobado 2 años antes, entonces se coge de la Constitución portuguesa y que nos ha servido para que el Tribunal Constitucional, con su jurisprudencia, elabore este derecho, uno de los más protegidos, es decir, podemos llegar hasta el Tribunal Constitucional con el ejercicio del derecho a protección de datos. Ya hemos visto las sentencias básicas y básicamente en qué ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, es el poder de control sobre nuestros propios datos. Controlar, saber quién los tiene, para qué, las finalidades, los usos. Esa ha sido la interpretación y la creación del propio derecho. Bueno, vamos a ver ahora la parte de la normativa y lo que nos va a afectar también a nosotros y cómo después lo vamos a implantar. Bueno, estamos en un momento, tenemos la nueva ley, tenemos el reglamento, que ya lo hemos visto esta mañana, está el reglamento y la nueva ley, y qué novedades nos van a introducir y vamos a tener que implantar en nuestras instituciones. Entre las novedades, también quiero comentar que, bueno, esto en derecho no se producen revoluciones, sino que tenemos muchísimo ya avanzado, es decir, de la normativa anterior que se va a conservar y hay temas, como ya nos han explicado, bueno, pues vamos a introducir nuevos derechos, el de portabilidad, el derecho al olvido, pero ya teníamos un camino hecho, igual que teníamos también unos principios que van a convivir. Ahora, no obstante, tenemos muchos cambios, ya conocemos que nuestras instituciones ya no tenemos la declaración de ficheros que antes teníamos nosotros en la Agencia Española de Protección de Datos, pero bueno, luego están las agencias que tienen competencia, está la agencia catalana, la vasca, que inscribíamos allí los ficheros. Bueno, pues ahora no hace falta tener los ficheros escritos, ahora tenemos tratamientos y luego veremos cómo lo hemos implantado nosotros, los tenemos en nuestras propias instituciones. Un tema que va a ser clave va a ser el tema de la seguridad de los datos y el tema de las medidas de seguridad. Ahora, con nuestra nueva ley aquí en España, se alude a que las medidas de seguridad se van a implantar las que sean necesarias dentro de las que figuran en el Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros tenemos dos grandes proyectos. Está el proyecto de protección de datos y el proyecto de seguridad de la información. La información es un concepto mucho más amplio, es decir, tenemos muchísima información en las web y muchísima información, informes, estudios que no tienen protección de datos. Esa información la rige el Esquema Nacional de Seguridad, que se aprueba en el año 2010. Estamos acostumbrados ya a los esquemas, quizá vosotros trabajéis más con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que se aprueba en el mismo año, es decir, vamos a tener un lenguaje común en todo el sector público, y el de seguridad, es decir, la información no puede perderse. La información tiene que estar segura y las medidas que vamos a implantar, y esto nos afecta a todos, estemos en un archivo o estemos en un departamento, nos afecta a todos, tenemos desde medidas físicas, es decir, tenemos que tener medidas físicas de los armarios, de cierres, de incendios, y luego otras medidas de carácter informático que son las claves. Bueno, pues ahora esas medidas del esquema, antes nosotros aplicábamos en seguridad el reglamento que se aprobó en el año 2007, reglamento que en esas medidas va a seguir estando vigente, no vamos a quitar esas medidas, pero además vamos a implantar estas que nos exigen ahora del Esquema Nacional de Seguridad, que es muchísimo más preciso y tiene muchas guías para su implantación. Entonces, ahora hay un cambio de enfoque con la seguridad, sobre todo, vamos a ver, un especialista en protección de datos, y en mi caso como delegada, te conviertes en un profesional de la privacidad. Es decir, tienes que también tener un conocimiento de los riesgos, porque ahora, como bien se ha analizado esta mañana, la protección de datos, como establece el artículo 25 del Reglamento Europeo, es desde el diseño y por defecto. Es decir, antes de hacer un tratamiento, nos tenemos que plantear
¿Qué riesgos tiene? Yo quiero hacer un estudio perfilado de los alumnos para dirigirles una información. Bueno, pues esos estudios tendré que ver si van a ser datos a gran escala y tengo que hacer una evaluación de impactos, o si no, si tengo que hacer un análisis de riesgo. Es decir, nos convertimos también en unos profesionales de la privacidad analizando los riesgos. Va a haber nuevas figuras, como es el caso de delegado de protección de datos, como lo veremos ahora a continuación. Hemos visto que hay cambios en el deber de información. El deber de información va a ser una información precisa, hay que informar siempre, no cabe por defecto. Esto lo hemos visto analizándolo también en el tema del consentimiento. Y la extensión que ha habido también en los derechos nos hemos visto con más derechos, pero además, sobre todo para los que tenemos que tramitarlo, lo que nos hemos visto es con más plazo. El plazo normal para resolver va a ser ahora un mes. Antes, en muchas ocasiones, teníamos un plazo muy breve de 10 días. Bueno, pues ahora tenemos también una ampliación para atender en el ejercicio de los derechos. La normativa europea, además, nos ha dado una cobertura, es una normativa homogénea para todos los países de Europa, donde tenemos aquí, bueno, pues una legislación con bastante protección si comparamos con otros lugares del planeta en este estado de globalización. Y sobre todo, bueno, pues como vemos hoy, la libre circulación de datos pues es enorme. Por lo tanto, esta protección, lo que hemos dicho, desde el diseño, antes de elaborar un tratamiento, tenemos que hacernos un planteamiento de todo lo que vamos a realizar y las medidas de seguridad que vamos a implantar. Hemos estado también viendo, y bueno, pues mis compañeros ya lo han expuesto muy bien, el concepto de tratamiento. Concepto que es un concepto clave de tratamiento, porque hemos visto que es un concepto muy, muy amplio. Nosotros cuando empezamos en España con la protección de datos era solo para los datos informatizados. Y luego llegó el reglamento y dijo, bueno, que también hay mucho documento en papel, nos lo van a contar aquí en los archivos, ¿no? Pues también hay, y entonces se acordaron de los documentos en papel y se incluye también dentro de la protección de datos. Bueno, pues ya en la normativa europea te dice que es cualquier operación que sea automatizada o no. Y hemos visto que además es muy detallado el concepto de tratamiento. Hemos visto que es recoger, registrar, organizar, estructurar, conservar, adaptar, modificar. Bueno, esto, aunque parezca una enumeración eterna, luego es importante. Y es importante, vamos a poner un ejemplo de un caso en nuestro país que ha sido, por ejemplo, todos los ciudadanos que han querido ejercitar el derecho de cancelación en relación a sus partidas con sus partidas de bautismo. Es decir, más de 650 ciudadanos quisieron cancelar sus datos de la partida de bautismo. Entonces lo plantearon ante la agencia y ¿qué les dice la Agencia de Protección de Datos? Pues que sí, podían. Recurren porque la Iglesia no les atiende, considera que no le tienen que cancelar este dato y entonces muchos recurrieron, hubo más de 170 recursos ante la Audiencia Nacional que también les da la razón, pues sí, se puede cancelar como otro dato. Además, en el caso del bautismo, bueno, pues es un dato que tiene cierta entidad, sobre todo las partidas antiguas, podían poner que era hijo natural, bueno, se sabe o no si estás bautizado. Bueno, total que tampoco llegan al recurso, pero se llega al Tribunal Supremo y entonces en el Tribunal Supremo se dice que no hay tratamiento. Es decir, que simplemente no se están tratando los datos, que simplemente se conservan las partidas de bautismo, que tampoco ordenadamente, pero claro, si vamos aquí al concepto, uno que haya recogido, conservado, es decir, ¿habría o no tratamiento? Sí, pues sí lo habría. Entonces, uno de los magistrados, bueno, se consideró que no había tratamiento, por esto vemos aquí una enumeración grande, bueno, pues hay veces que todavía faltan datos. Entonces se consideró y uno de los magistrados hizo un voto particular diciendo que, bueno, pues que se podría haber consultado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ver cuál era la respuesta que se daba, porque por ahora estamos en esta situación. Es decir, no se les ha atendido y se ha considerado que no podían cancelar este dato. Por eso que luego estos conceptos que los vemos tan amplios, pues luego no lo son tanto. Vamos a ver las tareas de adaptación al reglamento. En las instituciones públicas y luego en muchas más, como ha establecido nuestra nueva ley, tenemos que designar a un delegado de protección de datos. Tenemos que hacer un registro de actividades de tratamiento que tiene que ser público. Uno de los sitios donde tiene que estar
publicado, es en el portal de transparencia. Tenemos que identificar la base jurídica, luego veremos cómo nosotros hemos hecho toda la identificación. La base jurídica, que por ejemplo, pues en nuestro caso de las universidades, muchas veces es la LOU, porque la LOU nos encomienda el servicio público de la educación superior, o en otros casos, en la administración, bueno, por leyes no nos faltan. Es decir, tenemos que identificar la base jurídica, tenemos también que hacer lo que hemos comentado, un análisis de riesgos y ver qué medidas de seguridad vamos a implantar, porque otro tema que tenemos obligación, si somos responsables de un tratamiento, es de notificar las brechas de seguridad. Esta mañana nos han puesto ejemplos, que se perdía un portátil, porque los datos, bueno, pues puede haber fugas, puede haber virus, puede haber malas prácticas, bueno, y hay que notificar las brechas si hubiera habido una pérdida considerable de datos, incluso a la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego hemos visto el tema de los riesgos. Para ello nos estamos adaptando en todos los formularios, en los procedimientos. Hemos hecho una adaptación al reglamento europeo. Los principios los hemos visto esta mañana, la licitud y la transparencia, la limitación de la finalidad. Luego veremos en nuestro caso, bueno, las prácticas, es decir, si un estudiante se matricula en la universidad, lo que quiere es examinarse, estar en sus asignaturas, sus notas, pero esa es su finalidad. Su finalidad es obtener su título. ¿Va a ser su finalidad enterarse de otros cursos que organiza la fundación de la universidad? Pues no. Si queremos eso, nosotros, por ejemplo, en ese caso le pedimos un consentimiento adicional. Luego, los datos tienen que ser exactos, actualizados, puestos al día. Es decir, esto, por ejemplo, pues también es muy importante, bueno, los datos y esto también en la información, porque ahora decimos que tenemos los dos proyectos, también de seguridad de la información, es decir, uno se mete en una página web y encuentra cantidad de información desfasada. Es decir, pues la misma agilidad para subir datos y información hay que tenerla para quitarla y actualizarla. Pero bueno, en este caso todavía es más grave si tratamos de datos de carácter personal. Y en los tratamientos, un tema muy interesante y sobre todo nos va a interesar como archiveros, es que ahora se limita el plazo de conservación. Esto es una buena noticia, pero bueno, la mala es que tampoco se están poniendo los formularios con mucha cabeza, es decir, porque para esto hace falta un esfuerzo. Hay en casos en que en la información pública esto está determinado. Hay información que tenemos, por ejemplo, pues expedientes económicos, 4 años o subvenciones, es decir, que la propia legislación nos va a fijar un plazo. En otros los vamos a tener, en el sector público, pues tenemos los datos muchísimo tiempo, es decir, los tenemos siempre, hay datos que se tienen siempre, que uno puede acceder a qué datos tuvo, pero en otros, por ejemplo, bueno, pues se pueden limitar. La UNED, por ejemplo, celebra al año 700.000 exámenes. Y nosotros, bueno, aquí están mis compañeras del archivo, es decir, el archivo de la UNED con su directora, bueno, allí tienen una comisión y a través de la comisión pues establecieron que hubiera un plazo de 2 años, salvo que se hubiera impugnado un examen. Es decir, si tú impugnas un examen, llega. ¿Por qué? Porque si no, nosotros en el archivo de la UNED llegaríamos hasta Valladolid. Es decir, esos son kilómetros de documentación que no es necesaria, salvo en el caso de que alguien impugne. También es un tema de saber organizar. Por eso, si en este plazo, al declarar los tratamientos, estableciéramos bien cuánto vamos a conservar los expedientes, porque hay muchos expedientes que no tienen mucho interés, son actos culturales que se celebran, o el cross del rector, o no sé qué, es que si esos estuvieran bien delimitados, bueno, pues tendríamos ya bastante hecho. Luego hemos visto la confidencialidad y la responsabilidad que tenemos proactiva. Hemos visto el tema de la seguridad, las evaluaciones de impacto y otra novedad van a ser, que bueno, luego os lo comentaré también en relación con nuestra normativa, se introducen los códigos de conducta. Antes teníamos con la normativa anterior lo que se denominaban códigos tipo. El código tipo es una autorregulación y ahora el código de conducta es una autorregulación voluntaria que hace una institución en su normativa de protección de datos. A lo que más se pueda parecer, para que nos entendamos, es a un sello de calidad. Es decir, ahí defines todos los procedimientos que tienes, todas las actuaciones que realizas, todos tus modelos de documentos y a qué te comprometes con el fin de tener una autorregulación para mejor cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Los códigos se tienen que inscribir ante la Agencia Española de Protección de Datos tras pasar tienen un proceso de tramitación, sobre todo un trámite jurídico sobre un informe, y una vez que se pasan y se publican, pues se tiene el código tipo. Nosotros ahora en España públicos solo hay 2. ¿Por qué empezaba la ponencia diciendo las universidades en la sociedad de la información? Bueno, pues los 2 que estamos inscritos en el sector público, que hay miles de instituciones, somos 2 universidades. Está la Universidad de Castilla-La Mancha y está la UNED. Ahora estos códigos, si no se adaptan a un código de conducta, pues el código tipo va a tener un plazo para adaptación a la normativa europea, como códigos de conducta. Estamos en ese proceso. Recientemente nos ha reunido la agencia a todos los promotores, yo figuro como promotora del código de la UNED, para que procedamos a ese proceso de adaptación. Proceso de adaptación que ahora, yo cuando hice el código de conducta, y la iniciativa fue como una buena práctica de tener un manual y una autorregulación para mejorar, está en nuestra web el código, para mejorar pues este proyecto de protección de datos. Ahora va a tener más importancia porque las multas que se pueden poner en el ámbito privado con el nuevo reglamento son bastante altas. En el ámbito privado pueden llegar al 4% de la facturación de las empresas. Hemos visto esta mañana que nos enseñaban pues procedimientos a Google, a otras empresas. Bueno, pues puede ser bastante. En el sector público no hay multas, pero esto tampoco nos tiene que dar mucha alegría. Muchas veces el daño de imagen es mucho mayor que el pagar una multa. Aquí vemos, pues el deber de informar, y aquí informar sobre los derechos, cuánto se van a conservar los datos del delegado. Luego veremos en tratamientos ya concretos cómo hemos implantado este tema. Bueno, hay otras normativas que también las hemos visto hoy en relación al patrimonio documental, al patrimonio histórico, porque un tema que se ha planteado aquí de soslayo, es decir, vamos a tener varias leyes, es decir, y esto lo hemos tenido siempre, es decir, antes de la protección de datos también teníamos el conflicto entre la información y el conflicto entre la intimidad, que muchas veces prevalecía el derecho a informar, es decir, que cuando hablamos de personajes públicos de la información tenemos que ir a la ley más específica, no vamos a perder esto. En otros casos, también si son documentos históricos, vamos a ir a la normativa más específica, es decir, que no vamos a desaparecer de los datos, de los archivos. Una cosa es que desaparezca documentos que no tengan interés y otra cosa es otros que tendremos que analizar. Aquí teníamos pues la ley del patrimonio, donde una parte esencial es el patrimonio documental, que con carácter general en los archivos del Estado, aquí serán de libre consulta, y hablaba que cuando tuvieran datos de carácter policial, procesal, clínico o que pudieran afectar a la seguridad, que se pidiera el consentimiento expreso. Y se efectuaban los datos en el caso de que hubieran en el caso de que hubieran transcurrido 25 años desde la muerte o 50 desde el documento. Es decir, con esto, por ejemplo, hoy día estamos accediendo, aquí lo conocéis, pues a mucha información, por ejemplo, ya desde la transición, personajes que han fallecido, y que ya podemos aplicar esta medida. Un tema clave en la protección de datos hoy día es la seguridad. La seguridad, que es lo que os estaba comentando antes, que la seguridad aquí nos vamos ahora a mezclar con el proyecto del Esquema Nacional de Seguridad. Este proyecto, dentro de las universidades, nos asesora el CNNCERT. CNNCERT, que tiene muchísimas guías de interpretación del Esquema Nacional de Seguridad, es un documento, la verdad que es una normativa que es dura, pero tiene muchas guías que nos facilitan, y a su vez el CNNCERT, que pertenece al CNI, nos asesora a todas las universidades y a todo el sector público. Es decir, el sector público hoy tenemos que ser conscientes de que vivimos con muchísimos riesgos, que existe la ciberguerra, que existe la pérdida de documentación. Todos hemos visto el caso de Snowden y cómo los documentos de Estados Unidos han quedado todos a la vista. Es decir, que la seguridad de la información y la seguridad de los datos es un tema que nos preocupan y muchísimo. De ahí que el CNI, a través del CNNCERT, se haya implicado en asesorar a todas las instituciones públicas. Las universidades también tenemos muchísima documentación de interés. Muchísima documentación y muchos proyectos de investigación
muy interesantes que pueden, bueno, solamente hace falta ver el pirateo chino y cuando sale una película de Disney antes de que salga la película, es decir, que hoy día es tremendo. Tenemos proyectos, por ejemplo, el proyecto de Airbus, proyectos de las universidades politécnicas, proyectos de hospitales que tienen gran interés y hay que proteger esa información y hay que proteger esa documentación, con datos y sin datos, como información y como documentación, con los dos proyectos. Es decir, hay que protegerlo todo lo que tenga un interés. Además, también, bueno, en el resto del Estado ya ni pensarlo, es decir, en una central nuclear hoy día un ataque a la información, por eso nos están asesorando a todo el sector público, porque esto es de interés y esto nos va a afectar a todos. Todos tenemos que implantar el esquema en nuestros departamentos. Entonces, la seguridad, aquí estamos viendo en la ley, cuando hablaba, bueno, pues el responsable del fichero, que ahora es el tratamiento. Hemos visto que la parte que teníamos ya implantada, las medidas de seguridad, pues todo lo que nos decía la anterior ley, que usted cifre los portátiles si tienen datos personales, que tenga unas medidas de seguridad, es decir, todo lo que ya habíamos plantado, las copias de seguridad, no se pueden perder datos, todo eso está bien. Pero además, ahora tenemos que ir a todo lo que sea compatible con las 75 medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Es un proyecto mucho más complejo y también lo tenemos que implantar. Y en estas dudas que tengamos, vamos al CNNCER, cogemos las guías y nos ayuda a la implantación. Bueno, todo para conseguir, esto ya lo hemos visto, bueno, pues perseguir que todos los principios que tanto están en el esquema como la protección de datos, de la integridad de los documentos, la confidencialidad, la disponibilidad, es decir, tenerlos disponibles, una web no se puede caer, pues que se lleven a su cumplimiento. Dentro de lo que hemos dicho de analizar los riesgos y desde el diseño, es importante las evaluaciones de impacto si así se necesitan, porque no siempre se necesita una evaluación de impacto, se suele necesitar un análisis de riesgo. La evaluación de impacto la vamos a necesitar si vamos a tratar datos a gran escala o también si queremos hacer perfiles, o bueno, pero todo llegará porque hoy día el gran negocio y una manera de trabajar va a ser a través de los Big Data. Ya lo estamos viendo que se está implantando en todo, en la medicina, es decir, ahora mismo si quieres saber si funciona o no un medicamento, qué efectos secundarios, vas a Google y ves los efectos secundarios y ves cómo avanza la gripe según se va tecleando en los distintos países, me duele la garganta, que me tomo, se hacen mapas exactos del avance de la gripe. Bueno, entre las nuevas figuras también que establece la nueva ley de protección de datos está la figura del delegado de protección de datos. En el caso del reglamento, pues establecía que dentro del sector público, y nuestra ley lo ha ampliado a otros sectores, pone que en colegios profesionales, centros educativos, universidades, prestadores de servicio a la sociedad de la información. Esto se rectificó y se puso prestadores de servicio a gran escala, porque cualquier empresa que prestara servicio y que no tuviera mucha entidad, pues no tenía mucho sentido. Entidades de crédito, aseguradoras, bueno, se ha ampliado bastante dentro de la nueva ley de protección de datos. Aquí se puede tener un delegado interno o externo, puede ser una empresa, puede ser un equipo de personas, es decir, bueno, pues si tenemos un delegado interno, bueno, pues va a ser más accesible lo que tiene que llevar, conocer la institución, porque van a ser bastantes funciones y los temas que va a tener que abordar el delegado de protección de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, informar y asesorar a los encargados de tratamiento, supervisar todo el proyecto y las políticas de protección de datos, ver todas las quiebras de seguridad y, en su caso, también las va a tener que notificar a la agencia, porque la agencia va a ser el interlocutor ante la agencia. Además, hemos visto que ya no tenemos una declaración de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. No tenemos allí una declaración de ficheros, sino que ahora tenemos en los tratamientos en nuestra propia institución. Entonces va a ser el que asesore e informe pues, a los responsables, a los encargados, a los usuarios, y es un cooperador en la innovación. Es decir, que estamos en un mundo cambiante, que constantemente estamos abordando nuevos proyectos
y ahí va a tener que asesorar en todos los temas de innovación, así como también para ver que se cumplan todos los principios que hemos visto esta mañana, es decir, la limitación de la finalidad del tratamiento, la minimización de los datos, la exactitud de los datos y también que fomente una cultura de protección de datos. Tiene que tener una responsabilidad proactiva. Hemos visto también que tiene que ser también un profesional que gestione o que conozca un poco la gestión de riesgos. En determinados casos, por ejemplo, hemos visto en las auditorías que se hagan, tendrá que seguir el cumplimiento de las auditorías, que se tenga en su cumplimiento, que en la parte de la información, por ejemplo, pues ahora tenemos cada 2 años en lo que es información media y alta y también estamos haciendo pues auditorías en la parte de protección de datos, que ahora un poco como se nos van a cruzar muchas de las medidas, pues un poco se van a unificar. En el tema del delegado, también comentar que, bueno, es una figura nueva, pero se tienen precedentes. En la primera noción que se tiene de un delegado de protección de datos fue en una empresa privada. Fue en la empresa Siemens, que en el año 1976 creó esta figura de la privacidad. Pero luego, posteriormente, un año después, en Alemania se introduce por ley la figura del delegado de protección de datos. También ha estado en la Unión Europea y con la directiva anterior, pues hubo países que lo pusieron voluntariamente. Francia, Suecia, Países Bajos. Es decir, que precedentes de un delegado de protección de datos también en las instituciones europeas es nuevo en nuestra normativa en España. Pero precedentes de delegados de protección de datos en el ámbito europeo sí tenemos. Bueno, va a ser el cooperador y el interlocutor ante la Agencia Española de Protección de Datos. Muchas reclamaciones, no hace falta irnos directamente a la agencia, sino podemos tener una instancia previa ante el delegado de protección de datos. Y la normativa que establece qué cualidades profesionales debería tener el delegado de protección de datos. Pues se dice conocimientos especializados sobre la legislación de protección de datos, es decir, no hace falta licenciado en Derecho, sí conocer el derecho a protección de datos y práctica en la materia de protección de datos. Así se han designado prácticamente en el sector público. Casi todos, por ejemplo, pues provenimos, ya trabajábamos en tema de protección de datos en asesorías jurídicas, es de donde más se han nutrido los delegados de protección de datos, pero con que se tengan conocimientos especializados en la legislación no hace falta titulación en Derecho. ¿Y habilidades? Bueno, pues habilidades todas las del mundo son buenas como en cualquier otro puesto, es decir, que tengas relación pues con la cúpula de las instituciones, si tienes liderazgo pues también, te atribuyen también funciones de formación, es decir, como en otro tipo de funciones. Lo único que también la normativa pues establece cierto apoyo. Bueno, cierto apoyo, pero claro, las instituciones públicas hemos estado sometidas a una dieta presupuestaria, las universidades y la nuestra todavía más, es decir, que esto del apoyo, la oficina de apoyo, yo por ejemplo cuando voy a la agencia, claro, te hablan con una entidad, nosotros por ejemplo estamos 2 personas llevando esto, es decir, que no, y es una entidad bastante grande, es una entidad que tiene pues 180.000 alumnos, estudiantes y que mueve muchísimos temas. Debe tener una oficina de apoyo, pero claro, si hay 2 personas, pues una es la oficina y otra es el delegado, es decir, que no... Esto es dentro de un orden las limitaciones. Aquí, bueno, pues ¿qué se establece que se debe proporcionar al delegado? Apoyo con la alta dirección, que disponga de tiempo, bueno, también en su designación hay que velar que tenga formación continua, hay que velar que no sea un cargo incompatible, es decir, sería incompatible ser delegado de protección de datos, jefe de recursos humanos o jefe de recursos TIC. Si tienes que implantar las medidas de seguridad y eres un responsable de seguridad, pues no puedes a su vez estar velando por el cumplimiento de toda la normativa. Y luego también, bueno, no es directamente el responsable del incumplimiento, al principio pues daba pavor coger texto de delegado porque, bueno, en muchas ocasiones tampoco suponía ninguna mejora, es decir, que suponía más trabajo, pero el responsable es el responsable de los tratamientos, es decir, tú puedes asesorar, pero luego están los incumplimientos y vamos a ver después las buenas prácticas y qué hacemos también para que cuando el incumplimiento
sea por, bueno, no fallos humanos, sino irresponsabilidades o una mala actuación, bueno, pues las instituciones tampoco tengan que responder, porque ahora podrán responder por reclamaciones de daños y perjuicios en materia de protección de datos. Es decir, nosotros no somos objeto de una sanción, pero sí nos pueden reclamar por el daño que hemos hecho. Es decir, que esto puede ser otro capítulo. Bueno, en el tema de las universidades también nos preocupa el tema de, bueno, pues las notas, la minoría de edad, la mayoría de edad. Bueno, la minoría de edad, porque hoy día una persona superdotada, que la vayas avanzando, pueden llegar menores de edad a la universidad. Pueden llegar antes de la edad que en principio se estipula como la normal. En la normativa española de protección de datos se ha establecido la edad en materia de protección de datos 14 años, salvo que la ley disponga otra edad. Es decir, las leyes disponen muchísimas edades en muchos temas, por ejemplo, pues en el ámbito civil, para operar en el mundo civil, en contratos, en muchísimas operaciones, vamos a tener que ser mayores de edad. En el tema, bueno, las edades en nuestro país también son variadas y diversas, y algunas, pues, llaman la atención. Por ejemplo, hasta hace nada en España hemos tenido la edad de matrimonio en 14 años, que luego miramos a otros países con lupa, pero bueno, la teníamos en 14 años. La acabamos de cambiar a 16. En cambio, por ejemplo, el alcohol o tal lo teníamos en los 18. Es decir, te podías casar, pero luego estabas protegido para otros temas. La edad, por ejemplo, en la autonomía del paciente, pues son 16 años. Claro, ahí también hay muchos casos y muy contradictorios con protección de datos. Es decir, si se hace una mala interpretación del tema de protección de datos, es decir, si hay una persona ingresada, tú a un menor, bueno, a una persona de 16 años le tienes que pedir el consentimiento si quiere un tratamiento del cáncer o si quiere un trasplante de riñón, y él directamente decide o un aborto o todo lo que tenga que ver con el paciente, con el tema médico. Pero claro, se ha dado el caso, por ejemplo, de un menor que esté en un hospital por un coma etílico y que diga que en disposición de sus datos que no llamen a sus padres. Bueno, esto también es sentido común. Es decir, que el padre no puede estar llamando a la Interpol y están movilizando los servicios del Estado y un menor escondido 7 días en un hospital. Vamos, que eso no creo que tampoco sea ese el espíritu de la norma. Bueno, pero la edad, salvo que la ley exija tu edad, en protección de datos es esta. Hay un tema que también querría destacar dentro de la nueva ley, pues a las universidades nos va a poner en primera línea, porque como administraciones educativas se establece que se deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración las competencias digitales. Y lo que es más importante para las universidades, en la nueva ley, en el artículo 83, dice que los planes de estudio de los títulos universitarios garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Es decir, que vamos a tener que incluir este tema en todos los planes de estudio. Las universidades vamos a tener que implantar esto que se nos establece en la nueva ley. Esto es lo que hemos visto de la parte de sancionadora, con hasta dónde pueden llegar las sanciones, que aunque no sean en el ámbito público, pues sí es un tema que nos preocupa. Aquí vemos ahora, bueno, pues dentro de los dos proyectos que hemos dicho, porque tenemos la normativa de protección de datos y la normativa de seguridad. La normativa de seguridad dentro del proyecto de la información. Estos proyectos no venimos a asustarnos aquí ni cuando veamos las prácticas de tal, porque aquí asustados podemos estar todos, sino aquí estamos en un proceso de mejora continua siempre o en un ciclo de ley. Es decir, nosotros vamos planificando, ejecutando estos proyectos, vamos ejecutando, implantando medidas de seguridad, vamos revisando y según vamos viendo fallos, intentamos hacer siempre una mejora continua. Y cada uno, desde donde partimos, hay que ir mejorando. Esta es la parte del Esquema Nacional de Seguridad, que también nos afecta, que se aplica a todas las administraciones y en el sector público, y cómo tenemos que proteger la información, que además es lo que hemos comentado. Ahora ya la propia Ley de Protección de Datos remite a las medidas de seguridad del esquema. Con lo cual tenemos estos dos proyectos ya, pues que nosotros, por ejemplo, ya vamos a empezar pues, a hacer las auditorías y todo simultáneamente, es decir, se van a cruzar ambos proyectos. Que en el Esquema Nacional de Seguridad también es un proyecto que queda mucho por avanzar. Yo me he metido hace una semana en la página del CNNCER y universidades
que estén certificadas, hay 3. Nosotros estamos avanzados dentro de lo que hay, pero no estamos certificados, es decir, que nos queda mucho por avanzar. Y están todas las universidades que me imagino que estarán en el camino, por lo menos que lo habrán iniciado. Bueno, y aquí llegamos al tema de los códigos, antes código tipo y ahora código de conducta, que es lo que os he comentado. Hay muy pocos códigos antes de los denominados tipo y ahora pasarán a ser código de conducta cuando nos adaptemos. Pues había 2 públicos y de 16 privados, que son poquísimos. Que hemos dicho que son una autorregulación voluntaria para tener buenas prácticas. Tú te haces una autorregulación con todos tus modelos, cuál es tu objetivo, todos tus modelos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí todos los modelos de documento. Cuando uno se matricula en un FAS, en un correo electrónico, un encargado de tratamiento, modelos de contratos, modelos de convenios, es decir, tenemos ahí pues como todos los procedimientos que tenemos ahí están recogidos y diseñados. Es una garantía para los ciudadanos, el código de tipo se publica, están en la agencia y esto supone una garantía para los ciudadanos en el tratamiento de sus derechos. Ya os digo que ahora, sobre todo por tema económico, pues seguro que las empresas se van a interesar más, puesto que el reglamento te dice tú cómo acreditas, porque claro, incidentes, no nos engañemos, vamos a tener todos. Luego, si da tiempo, pues también traía unas noticias de malas prácticas, por llamarlas así, es decir, o robos, o, bueno, en ocasiones pueden ser robos. El año pasado vivimos cómo le robaron a la Universidad de Extremadura los exámenes en selectividad, es decir, que es que ataques podemos ser objeto. Entonces, ¿cómo demuestras tu buen cumplimiento? Pues el tener un código tipo puede ser ahora código de conducta, cuando pasemos, por ahora no hay ninguno de conducta. Hay una adaptación de los códigos tipos a código de conducta. Que bueno, esa adaptación es pequeña porque, como os decía al principio, esto tampoco son revoluciones. Son de carácter involuntario, suponen una distinción o como si fuera un código, un sello de calidad, porque tú garantizas unas pautas de actuación. Y ahora se están adaptando al reglamento europeo. Luego, en los códigos, por ejemplo, si la universidad tiene un código hoy en día tipo, en su día será de conducta, pues se puede adherir, por ejemplo, pues un centro asociado de la institución o la fundación de las instituciones, es decir, todas las entidades que colaboran se pueden adherir a los distintos códigos. Tienen que estar inscritos por la Autoridad de Protección, nosotros lo tenemos en la Agencia Española de Protección de Datos, pero ahora ellos también se están adaptando. Por ahora no hay ningún código europeo, ningún código de conducta, ahí debe haber un estudio austriaco, pero bueno, puede ser como el de la UNED, es decir, que se está adaptando y tendrá que cumplir pues con la normativa europea. También, de todas maneras, el código es una última fase, es decir, vamos a ver cómo hemos implantado nosotros nuestro proyecto de protección de datos. Primero tienes que tener pues una normativa, unos documentos, unos procedimientos de ejercicio de derecho, unas cláusulas. Cuando ya tienes todo, ya creas, porque aquí te exige tener una comisión de seguimiento del código, de sanciones, es decir, que esto sería una última fase dentro de un proyecto de protección de datos, de la implementación de un proyecto de protección de datos. Y los efectos, bueno, aquí vemos en el cuadro de los códigos que hay en nuestro país, lo que os he comentado, en total son 18, 2 públicos, los 2 de universidades, y en el resto de los privados pues suelen ser, lo veis aquí, farmacéuticas, organizaciones bancarias, sanitarias, Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro, es decir, a estos les va a venir estupendo pues el tema de las multas. El código tipo de protección de datos del fichero ASNEF, código tipo de tratamiento de carácter personal para establecimientos sanitarios suelen ser, pero bueno, como estamos viendo, farmaindustria, farmacéuticas, son pocos. Aquí vemos el de la Universidad de Castilla-La Mancha, los odontólogos están muy en la línea de temas médico y farmacéuticos, los que hay hoy por hoy inscritos. Y con esto llegamos al tema de las buenas prácticas. Luego, si me da tiempo, también os enseñaré malas prácticas, si me da tiempo por malas prácticas y noticias que constantemente estamos viendo de protección de datos. Bueno, en el tema, lo que os he comentado, dentro de lo que es el proyecto de la información, asesora el CNN CERT
Y también el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, tiene buenos vídeos y tiene mucha información para las empresas del ámbito privado. Entonces, el INCIBE ha hecho un trabajo nos ha cedido a las universidades a través de la CRUE, nos ha cedido parte de su material, con lo cual ellos lo hacen para las empresas, que es su competencia, y nos han permitido utilizarlo junto con sus siglas para difundir la seguridad. Nosotros hemos hecho este año, que acabamos de acabar, una campaña sobre temas de seguridad, temas de seguridad que también hace falta. Esto, aquí en esta parte estamos hablando de seguridad de información, pero hay muchísimas medidas de seguridad que son también las mismas que en protección de datos. De hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, de ir a cafeterías cercanas a un ministerio y dejar un pendrive con un virus. ¿Qué pasa con el funcionario que baja a desayunar en la cafetería? Se encuentra el pendrive y lo va a enchufar o no a su ordenador. Pues a ver el experimento que sí, menos mal que estaban con virus limitados, es decir, que nos hace falta todavía muchísima más información. Bueno, pues esta campaña del INCIBE la hemos hecho en todas las universidades, puesto que nos facilitaron todo el material. Este es el kit de concienciación, esta es la adaptación que hicimos dentro de la UNED, con los decálogos claves sobre el navegador, sobre las claves. Tienen también vídeos que nos han dejado adaptarlos, navegación segura, correo electrónico. Aquí hay muchas medidas que son de seguridad, muchas son de protección de datos y muchas son comunes a protección de datos y a seguridad de la información, porque nos valen para los dos temas. Aquí tenéis los folletos con los que hemos trabajado este año. Bueno, aquí llegamos a otro tema que además, pues este es un tema recurrente, que si las notas o no se pueden publicar. Porque muchas veces, por protección de datos, se dicen barreras que no existen. Es decir, cuando la LOU se reformó por la denominada LOMLOU, y cuando se reforma la LOU, que fue a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, se establece que las notas son públicas. Entonces, si lo dice la ley, no había ninguna duda de que eran públicas, pero nos quedamos igual con lo anterior. Tiene sentido publicar las notas dentro de un ámbito, porque hay cierta concurrencia competitiva entre los estudiantes que estudian un determinado curso, es decir, matrículas de honor igual solo serán 2. Entonces te interesa saber a quién se le han dado. Y luego las notas también tienen incidencia en otros temas. Si yo tengo buenas notas, pues puedo obtener una beca de personal investigador, o puedo acceder a becas, o puedo no acceder. Entonces, dentro de un ámbito que lo dijera la ley, pues ya estaba. ¿Esto qué ocurre? Hoy día, si te dice la ley que no es preciso el consentimiento para publicar, quiere decir que son públicas. El problema de si es público o no, no hay ninguna duda porque lo dice la ley. El problema que podemos tener es dónde publico. Porque hoy día Internet, para todo, tenemos que tener cautelas. Es una publicidad excesiva. Es decir, Internet es excesiva. Una intranet sería lo más correcto dentro de los alumnos que estén interesados en ese ámbito. Pero bueno, también se permite por la ley en tablones si tienes las medidas adecuadas. Es decir, un tablón de anuncios, hombre, lo que no puedo poner es una chinchetita con una cantidad de datos enorme y que cualquiera pueda coger la chinchetita. Pero si es un tablón de anuncios que no esté en un lugar de paso y que el tablón de anuncios que no esté en una zona de paso, que esté en un aula, que tenga un cristal de protección, pues también valdría. Además, ahora, hace 2 días, justo ayer nos envió uno de los compañeros de Delegado de Protección de Datos un informe que ha pedido a la agencia, el delegado de Murcia, sobre este tema, que los informes son públicos y yo puedo publicar la nota, y claro, le dice que sí, que es que la ley y un poco los razonamientos es lo que estamos comentando, que, por ejemplo, en nuestro caso, siempre que nos han pedido asesoramiento, lo que les hemos dicho, es decir, siempre Internet es excesivo, una intranet, y hombre, las medidas de seguridad, sean documentos en papel o no en papel, pues siempre son las mismas, es decir, no podemos poner un documento que alguien se pueda quitar, pero hay tablones de anuncios que sí tienen un cristal o una protección, que entonces en ese caso sí lo podríamos tener. Otro tema de buenas prácticas es lo que estamos viendo, es decir, la agencia nos permite pedirles informes y cuando tenemos dudas sobre un tema. Por ejemplo, yo os he traído aquí alguno que he solicitado, pues uno que pedí fue cuando se aprobó la ley de transparencia, se decía que se publicaran todas las resoluciones de compatibilidad.
Claro, están los que piden la compatibilidad y los que no lo piden. Encima, si los que lo piden sacas entera la resolución de en dónde trabaja, segundo puesto, tal. Esto en principio, pues claro, dices, bueno, sacamos todas las resoluciones, la resolución entera, aunque la ley dice que se publique. Entonces, cuando se lo pide a la agencia, claro, te dicen que como lo dice la ley, pues que puede publicarse y debe publicarse, que no hay ningún problema. Esto es lo que me dicen en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero entonces yo, bueno, digo, voy a mirar cómo lo está haciendo el Estado y qué dice el Consejo de Transparencia. Y no publican entera la resolución, ponen ahí unas iniciales, tal, no se está publicando. Total, que seguí la investigación. Bueno, aquí es que para decir a veces que es muy fácil, vosotros lo veréis en los archivos, pero otras veces te conviertes en un detective. Digo, bueno, pues voy a ver el proyecto de ley. Entonces, el proyecto de ley casi fue lo que más pistas me dio. Decía que para altos cargos, que es verdad que a la gente le interesa el alto cargo, si trabaja en la eléctrica, si no trabaja, dónde está ahora Soraya, quién tiene el patrimonio, es decir, que es el alto cargo es el que nos interesa, pero todos los empleados públicos, pues igual no tanto. Al final, el criterio que hace el Consejo de Transparencia, parece que se han intercambiado los papeles, es con iniciales y la agencia me dice en su informe que publicar entero como dice la ley. Es decir, que esto luego uno pues coge y el sentido común y al final pues lo pone como sea su criterio. Aquí, bueno, este es otro caso que se planteó. No sé si recordáis una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fue un estudiante de Derecho austriaco que cuando ve que con Snowden se han filtrado todos los documentos del planeta y que todos los datos, que Estados Unidos utiliza todos los datos, dice, bueno, pues voy a ver qué datos tiene sobre mi Facebook. Y se encuentra con miles de datos, folios y folios, aquello, y dice, bueno, aquí no hay ninguna seguridad y esto ha estado comprobado con el caso Snowden, es decir, seguridad hay poca. Entonces, este plantea su litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual es el tema que se plantea después de esta sentencia, bueno, pues es la posible filtración de datos. Todas las universidades, por ejemplo, y en el sector público utilizamos Microsoft Office. Es decir, se plantea que ya no es tan seguro lo que denominamos puerto seguro, porque en el ámbito europeo todos tenemos la misma legislación. Pero hay países que no tienen la misma legislación y está el concepto de puerto seguro, que se entiende que es una legislación homologada a la europea, que tenían, bueno, pues Canadá, Estados Unidos y estados del ámbito europeo que no estaban en la Unión Europea. Entonces, el puerto seguro, este concepto con esta sentencia entra en crisis y, bueno, ¿qué hacemos? Y yo me planteo, claro, empiezan todos los profesores, bueno, y aquí estamos con el paquete de Microsoft Office. Y digo, bueno, no voy a ser aquí la empleada, bueno, digo, pues voy a consultárselo a la agencia de... Entonces le paso los pliegos del contrato, cómo estaba el tema de Microsoft Office y si este tema plantea un tema de seguridad, porque claro, la gente leía los periódicos y esto generó inquietud. Y ahí lo que me comentan es que, bueno, que los contratos tienen garantías suficientes, también de esto después de otra labor de detective. Pues localizo porque vi que, por ejemplo, Microsoft Office pone el sello de que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad. Digo, ¡ay, qué alegría! Entonces hablo con la persona que hizo la auditoría y me dice, no, pero no hemos estudiado si hubo posibles transferencias a Estados Unidos. Digo, hombre, pero es que eso es el tema que nos ocupa, porque el resto de los temas, dice, pero de esa parte no hemos hecho la auditoría. El sello es que el cumplimiento, total, que no nos valía, bueno, acaba aquí en la agencia. Y me dicen, bueno, pues sí, que cumplen garantías, entonces que simplemente que se declare, entonces se dan los ficheros, ahora los tratamientos, que se declare con la posibilidad de que se notifique en el registro que pueda haber una transferencia a Estados Unidos, pero siempre dentro de un cumplimiento, y que quedara bien en el registro, en su día ficheros o bien en el tratamiento, que existe la posibilidad de esa transferencia y que con eso cumplíamos la legalidad. Pues aquí tenéis otro caso. Aquí tenemos el tema de la matrícula. Bueno, pues nosotros aquí, como buena práctica, ¿qué hacemos? Pues cuando una persona se matricula en la universidad, lo que quiere es aprobar primero de Derecho un determinado curso. Ahí, simplemente con esa matrícula, nos ha dado consentimiento para hacer exámenes y para toda la gestión que tenga relación con su matrícula. Pero si yo después le quiero mandar los cursos de la fundación, pues pueden ser que el alumno acabe harto. Entonces se le pide el consentimiento, y aquí en esto que viene en rojo,
Deseo recibir información pues, sobre publicidad de la UNED, entidades relacionadas con la UNED. Nosotros tenemos centros asociados, una fundación, y al que quiere publicidad se le manda y al que no. Esto solo está en una base de datos al día en la universidad, que es en la base del Centro de Tecnología de la UNED, porque cuando ejercitas los derechos solamente queda reflejado en esta base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos también una regulación para que cuando alguien quiera hacer publicidad, primero mire en esta base de datos que está al día. Y tenemos luego una regulación de los ficheros temporales. Es decir, si tú has sido profesor el año pasado de un curso de verano, tú no puedes notificarle y no puedes quedarte con una base de datos del año anterior. No va a cumplir ni principio de calidad, ni de exactitud, ni de nada. Vamos a ver, habrá primero que ver si que los datos estén puestos al día y nosotros miraremos si quiere recibir o no esta publicidad. Luego, otro tema que hacemos como buena práctica es que, bueno, pues todas las notificaciones o resoluciones que nos manda la agencia, si vemos que tienen un interés general, pues las difundimos. Aquí, por ejemplo, pues la nueva ley ha establecido que cuando haya que publicar notificaciones o publicaciones a una pluralidad interesada de actos administrativos en relación al nombre, apellidos y DNI, pues que el DNI no se ponga completo, sino que se hiciera en aleatorio. Todos empezamos a trabajar con, bueno, pues cómo hacemos esto de aleatorio, pero claro, si el aleatorio de las publicaciones de Hacienda eran los 4 primeras cifras y el aleatorio de Sanidad eran las 4 últimas, si lo cruzas ya teníamos el DNI entero, con lo cual la Agencia Española de Protección de Datos, junto con la vasca, la catalana y luego el Consejo de Transparencia andaluz, tuvieron una reunión y sacaron esta resolución para interpretar cómo iban a hacer. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues básicamente hicieron un sorteo y entonces en las publicaciones vamos a poner el nombre, apellidos y en el sorteo que salió que las cifras cuarta, quinta, sexta y séptima, lo veis aquí, las primeras no se ponen y estas son las que se ponen del DNI y ya las últimas sí, para no cruzar datos y que tengamos el DNI completo. Se hizo este sorteo. Bueno, también como buena práctica, nosotros lo primero que tenemos es una normativa de seguridad y buen uso del sistema de información de la red. Sistema de información que incluye todo el sistema de información, es decir, es cómo accedes tanto al que tiene datos de carácter personal, a las bases de datos de carácter personal, como al sistema de información en general. Porque tampoco podemos perder información, es decir, yo no puedo tener la información en mi ordenador y llamar al de seguridad diciendo que he perdido la información o que he perdido expedientes. No, tenemos que trabajar con un sistema, que es lo que explicamos en nuestra normativa, porque nadie está haciendo copias constantes, pero sí te beneficias del sistema de la UNED en carpetas, por ejemplo, que tengan seguridad, que tienen grabación diaria, simplemente vas a perder el trabajo una hora. Si tienes una mala pauta de trabajo, puedes perder muchas. Pues el tema de claves, el tema de seguridad. Esta normativa, cada vez que estamos obligados a cambiar de clave, que la normativa anterior te decía que como máximo las claves se pueden tener un año, pues le ponemos la normativa para que no digan que no la conozcan, tienen que dar a que conozco y uso, pero vamos, hay gente que da directamente al clic. Esto es como lo de Facebook, pues uno se mete en Facebook y nadie sabe que para litigar me tengo que ir a un condado a California, que después de irme a California con lo que me voy a gastar de avión ida y vuelta, como mucho me van a indemnizar $100. Bueno, pero todo eso lo aceptamos cuando nos metemos en Facebook. Yo soy de las que me lo saco y me lo leo. Bueno, pues esto es igual, los profesores de la UNED harán esta normativa y dirán, ¿y esta que me ha contado? Pero bueno, aquí nosotros ahora se va a poder reclamar por daños en protección de datos. Entonces nosotros nos tendremos que asegurar de una práctica y no nos tenemos que responsabilizar. Somos muchos estudiantes de malas prácticas de los que usan el sistema de información, también nuestros estudiantes. Entonces cada uno que ha cambiado la clave, aquí le hemos informado lo que son buenas prácticas y si un día hay un litigio, lo primero que le vamos a sacar es esto. Bueno, las empresas lo hacen, lo primero que te hacen. Y aparte que hoy día, bueno, pues en todos los temas, los nuevos derechos que hemos estado aquí comentando esta mañana, pues en muchos te dice, si usted informa al trabajador de para qué le ha dado el teléfono, de la geolocalización, por lo que es decir, que luego esto era como las taquillas de los trabajadores, todo lo que informes es otro tema de cara a un posible litigio. Bueno, pues nosotros aquí tenemos nuestra normativa
que se informa en cada cambio de clave y, bueno, hay que conocer qué obligaciones tienes para incorporarte al sistema de información de la red. Bueno, otro tema es los tratamientos. En los tratamientos nosotros hemos acordado antes en la UNED, la normativa de protección de datos en relación a los ficheros los aprobaba el órgano máximo de una entidad y los tratamientos se publicaban en los boletines. Hoy día no hay esta obligación, pero claro, si yo me pongo ahora con todos los tratamientos de la UNED, aunque tienen que estar en nuestra web, en la página de protección de datos de la UNED, y están también en el portal de transparencia, como así nos obliga la normativa. Pero yo creo que esta información no es suficiente. Antes, por ejemplo, nosotros, como decía, que los aprobara el órgano con máxima difusión dentro o que tuviera máxima entidad en esa institución, los aprobaba el Consejo de Gobierno. Yo creo que esa es una buena práctica, igual que en los reglamentos. Las normas nosotros las aprueba el Consejo de Gobierno, tienen una publicidad, un procedimiento, pues igual los tratamientos. Porque estos, si no se tiene en la documentación un poco de difusión, estos proyectos difícilmente van a calar. Yo creo que eso es un paso, que se conozca por la institución y porque, claro, en los tratamientos muchas veces tampoco nosotros tenemos mucha normativa y mucha difusión con los responsables de los tratamientos, igual luego eso no cala en la institución, por lo menos que vaya calando como hemos hecho los tratamientos. Hoy día nos piden muchos más datos para declarar un tratamiento que lo que hacíamos antes con un fichero. Aquí he traído un ejemplo sobre los tratamientos, el tratamiento de ordenación académica. Nosotros, bueno, como responsables siempre, este es otro tema, siempre está la universidad o muchas universidades está el gerente o el secretario general, pero no le vayas a pedir al secretario general un tema de... Claro, luego hay que descender y nosotros hemos descendido y dentro de cada tratamiento hemos puesto quién realmente responde de ese tratamiento, es decir, quién suele decidir para dar esos datos, no darlo, para modificaciones. Entonces, ahí suelen ser pues, los jefes de área, jefes de departamento, jefes de servicio, con independencia de que la universidad sea la responsable de todos los tratamientos. Ahora hay que poner también los datos del delegado, hay que describirlo y ver las finalidades, como hemos visto muy bien esta mañana, gestionar las solicitudes, los servicios académicos. ¿Para qué le hemos pedido en principio los datos a ese estudiante? Claro, lo que os decía, plazo de conservación puede dar una alegría a los archiveros, pero luego hay muchas veces que va a ser el tiempo necesario para cumplir la finalidad. Hombre, es verdad que los expedientes los conservamos. Yo, por ejemplo, mi abuela, que fue una de las primeras universitarias, hace poco, yo de cuando en cuando tecleo mi familia, digo, bueno, a ver cómo han avanzado los medios, y me encontré, había estudiado, y me encontré con todo su expediente colgado en la Universidad de Granada. Estudió, bueno, estaba el de bachillerato, el de no sé qué, accedí, cosa que yo había tecleado hace años y no, es decir, que cada vez hay más información, no sé por qué los han sacado, han debido sacar los expedientes de hace muchos años y allí me lo encontré. Bueno, pues el plazo de conservación, es decir, esto nos podría ayudar muchísimo, esto si se hiciera bien, realmente para los archivos sería un gran avance. Es decir, aquí tenemos ya un documento que nos puede ayudar mucho. Las bases de legitimación, esto también es interesante, ya os he comentado, nosotros, por ejemplo, bueno, dentro de las universidades, una gran base de legitimación es la LOU, es decir, nos encomienda el servicio público de la educación superior, pero luego tenemos muchos otros datos por otro tema. Puede ser un consentimiento, el que participe en las actividades culturales o en el cross del rector, o tal. Hay mucho tipo de tratamiento. Luego tenemos que definir procedimientos que estén relacionados con ese tratamiento. Aquí los hemos definido. Abajo está el más general, que tenemos la normativa de protección de datos que os he comentado ahora, pero luego están todos los procedimientos que tenemos relacionados con ese tratamiento. Pues el de ejercicio de derechos, de baja de dispositivos, de incidentes, de destrucción de documentos, de baja del usuario del sistema de información. Es decir, vamos definiendo, es decir, si esto se hace bien, realmente vas avanzando luego mucho en otros pasos que hay que dar. Luego, la tipicidad que exigía antes la agencia, esto está relacionado pues, con cultura, fines históricos, otras finalidades, cómo ejercen los derechos el interesado, presencialmente, por internet, ahí tenemos bueno, pues, todo nuestro procedimiento. Detalles sobre el ejercicio de los derechos, bueno, ante el Departamento de Política Jurídica y Seguridad de la Información, que soy
es la misma que la oficina del delegado, es mi compañera y conmigo, es decir, somos las dos. Es decir, que es que aquí lo ves y puede parecer, luego, bases legitimadoras, pues el interesado dio el consentimiento para el tratamiento de sus datos, bueno, aquí lo explicamos, y mecanismos para cumplir con el deber de información. Nosotros tenemos las cláusulas informativas, el código de conducta y los formularios. ¿Qué categorías de datos se piden? El origen de los datos, por qué canales de recogida, origen de los datos. Es decir, esto si se rellena bien, nosotros hemos ayudado a todos los tratamientos, les hemos hecho el proyecto, tampoco tenemos todos los datos. Porque claro, esto si se lo pasas directamente, es que no lo... Hombre, también partíamos de los ficheros, es decir, esto, como decíamos al principio, no son revoluciones, es una adaptación que ya teníamos mucho hecho. Comunicaciones de datos, que sean los bancos, entidades aseguradoras, a la fundación de la UNED, es decir, todos los que hacen gestiones, la gestión bancaria de los estudiantes, la fundación. Transferencias internacionales, pues aquí no están previstas. Encargados de tratamiento, aquí están nuestros encargados en este caso, los detalles. Bueno, ¿hay en papel? ¿No hay en papel? Bueno, pues este sería un tratamiento declarado y luego todos los tratamientos, para que tengan más publicidad, los hemos llevado al Consejo de Gobierno. Y ahora hemos diseñado también, pues bueno, mantener luego este código tipo de conducta, nos exigen qué actividades hacemos, novedades, qué cumplimiento, no cumplimiento, buenas prácticas, pues aquí estamos con nuestras buenas prácticas. Hemos diseñado una encuesta semanal para, semestral para, bueno, ya sería el colmo, no nos aguantarían, perdemos el trabajo, no. Si se detectan nuevos tratamientos, si no se detectan, si hay nuevas actividades previstas, porque así también es un recordatorio, porque te puedes encontrar con que alguien empiece, uy, pues qué interesantes son los MOOC, los Massive Online Open Courses, ¿no? Los cursos abiertos masivos. Y empiezas con esa actividad, pero antes de empezar esa actividad tienes que tener un tratamiento, pensar qué riesgos tienes. Si abres la universidad al mundo mundial pidiendo datos, primero tienes que hacer unas gestiones previas. Pues aquí les preguntamos que si han detectado alguno, que si han desechado algún tratamiento. Sirve también para hacer una reflexión sobre qué tratamientos nuevos vas a tener y bueno, y para que nos den sugerencias, todas las sugerencias o todo el que quiera pensar sobre protección de datos, bienvenido, vamos, menudo favor que nos hacen. Entonces, todo esto, y aquí llegamos ya al código de conducta. El código de conducta tiene todos nuestros procedimientos aquí recogido, tiene cómo se diseña, la comisión de seguimiento de este código, también tiene todos los formularios que ha adaptado la universidad y ahora estamos en el momento de, con la agencia hemos presentado el proyecto, tendrá luego que pasar a la asesoría jurídica y luego, pues bueno, para ver si el código tipo, pero ya os digo que el código tampoco es el primer paso, porque esto necesita una comisión, un seguimiento, unos temas sancionadores internos, que primero conviene regularizar pues, esta normativa, regularizar todos los formularios, fomentar una cultura de protección de datos y luego llegas a esta última fase. Tenía también, porque voy bien de tiempo, no, fatal, pues entonces no os las enseño. Pues entonces nos quedamos aquí con lo que traía tal, eran buenas prácticas y malas prácticas, es decir, malas prácticas las vemos todos, todo el día en la prensa, que aparecen desde expedientes sanitarios, judiciales, es decir, por malas prácticas. Entonces eran noticias de prensa relacionadas, pero bueno, esto ya los podemos leer todos los días. Pues muchas gracias por la atención.